¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos este domingo a esta nueva plática que vamos a tener acerca de la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener un mensaje que, según ustedes vieron, es acerca de un ciego que vio pasar a Jesús por el camino. El ciego se llamaba Bartimeo. Y vamos a platicar acerca de esto y de muchas enseñanzas que Dios nos da a través de la vida de él. Así es que vamos a comenzar haciendo una oración para encomendarnos al Señor y pedirle su sabiduría y gracia. Padre amado, agradecemos este tiempo que nos permites reunirnos nuevamente para escuchar acerca de las enseñanzas de tu bendita palabra. Te alabamos, Señor, por estos medios que nos permiten hacerlo. Te damos gracias también por esta oportunidad de podernos contactar como iglesia y aprender acerca de las enseñanzas que nos dejaste escritas. Gracias, Dios, por esta gran bendición con la que podemos contar. Queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes, que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestros corazones en estos momentos y que tanto el mensaje como los que van a percibirlo, a recibirlo, seamos edificados y guiados grandemente por ti. Te pedimos esta bendición reconociendo que es a través de los méritos de Cristo Jesús que podemos pedirte las cosas. Amén. Bien, pues vemos en este pasaje de Lucas, vamos a leer el capítulo 18 de Lucas, de los versículos 31 al 43, para poder ver a lo que nos vamos a referir en esta mañana. Y dice lo siguiente: Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces Dios dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Bien, pues aquí vemos una serie de cosas que, al examinar este pasaje con los evangelios sinópticos, que son los que tienen mucha relación entre ellos, en el caso de Mateo y Marcos también se nos menciona este pasaje. En el caso de Mateo y Marcos hay diferencias con este pasaje. Aquí se nos menciona acerca de un ciego. En otros evangelios se menciona que habían dos ciegos. En uno se menciona que iba saliendo, acá dice que acercándose Jesús a Jericó. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estas diferencias? Bien, en cuanto a los dos ciegos, realmente eran dos, pero Bartimeo fue el que tomó la palabra en representación de los dos. Entonces podemos entender por qué aquí nada más Lucas se refiere a este que tomó la palabra y en el otro menciona a estos dos. Por otro lado, también habían dos ciudades de Jericó. Una era la Jericó antigua y otra era la Jericó nueva, que había sido reconstruida, o construida, mejor dicho, por Roma. Y entonces es comprensible por qué aquí Lucas se refiere a esta Jericó de Roma, que dice acercándose Jesús a Jericó, mientras que los otros evangelios,
que son el de Mateo y Marcos, hacen referencia a la otra Jericó, que iba saliendo de esa Jericó. Nosotros podemos ver con esto cómo acercándose ellos a Jericó se encontraron con un ciego, con un mendigo que estaba ciego. Cualquiera podría decir, bueno, simplemente fue un encuentro casual, pero no fue un encuentro al azar. Y aquí es muy importante entender que Jesús les había revelado que Él iba camino al Calvario y que ahí le esperaba la cruz donde Él iba a pagar por nuestros pecados y ahí cumpliría plenamente la misión por la cual había venido a este mundo. Entonces no fue un encuentro casual, sino que Él mostró que en todo momento Él se preocupó por las almas de cada persona, por las almas que había en ese momento cerca de Él y por todo ser viviente. Él se preocupó. Precisamente por eso dio su vida en la cruz. Nosotros vemos en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, amó a todo el mundo, a toda la gente que ha pisado este planeta, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos nosotros que Él se ha interesado siempre por las almas y aquí, camino al Calvario, se interesó por alcanzar a un alma más. Cada paso de Él estaba muy calculado, porque en todo ello tenía grandes enseñanzas para poder nosotros conocer cómo es Él y cuáles eran sus intereses en esta vida, que era precisamente pagar por nuestros pecados, lograr nuestra reconciliación con Dios, quitando el pecado, que es el estorbo que tiene todo ser humano ante Dios, y una vez hecho esto, darnos vida eterna. Él realizó todo esto por amor, dándose a sí mismo en nuestro lugar. Pero vemos varios detalles en este pasaje del ciego Bartimeo. Primero que nada vamos a estudiar este aspecto de la condición que él tenía. Dice claramente el versículo 35, vamos a leerlo, Lucas 18:35. Dice lo siguiente: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí se nos menciona que estaba este ciego junto al camino mendigando. ¿Qué condición tenía este hombre? ¿Cuáles eran sus problemas? Todo ser humano, por el hecho de vivir en un mundo caído y ser una persona caída, tiene problemas. Siempre enfrentamos problemas. Y el mayor que enfrentamos es la muerte. Nosotros extendemos desde aquí nuestro sentido pésame a la familia Balcells. Ayer en la noche me enteré que Estelita Balcells, que estaba hospitalizada, finalmente partió con el Señor. Ayer sábado precisamente estábamos en nuestra reunión de oración y aproveché esa reunión de oración como iglesia para pedirle al Señor que, pues Él sabía si ella todavía iba a seguirle sirviendo o en su perfecto plan Él tenía ya decidido llevarla a su presencia. Ella y sus hermanas fueron dotadas por Dios de voces privilegiadas y dedicaron una buena parte de su vida para cantar alabanzas al Señor. Y estamos seguros que ahora ella forma parte del coro celestial en estos momentos. Así es que nuestro más sentido pésame para todos ustedes, la familia Balcells. Pero vemos que en este mundo caído siempre vamos a enfrentar problemas y precisamente los problemas que enfrentaba este ciego eran varios. Primero, no podía ver la luz. Vemos que nosotros necesitamos de esto. En una ocasión llegamos a un lugar donde estaban personas minusválidas y decían que no les gustaba que los llamáramos minusválidos, sino con problemas especiales o personas especiales. Y al llegar ahí hicimos un ejercicio. Nos pidieron que todos nos pusiéramos un suéter que es de tela, no de botones, sino de tela, y que lo hiciéramos con una sola mano. Y fue una experiencia importante porque vimos todo el trabajo que nos costó ponernos ese suéter teniendo la mano atrás. Bueno, mejor dicho, el trabajo que les costó a los alumnos porque yo nada más estaba de observador. Y esta experiencia fue muy importante porque cuando tú tienes falta de alguno de tus miembros
te das cuenta de cuán útil es cada uno de los miembros que tenemos. Las manos, los pies, los ojos. Y en este caso este hombre no podía ver la luz. Nosotros vemos que esto es algo muy importante para nosotros, la vista. Cuánto la valoramos, cuánto la apreciamos. Sin embargo, cada persona puede desarrollar habilidades diferentes cuando no tiene la vista, o cuando no tiene el oído, o alguno de los miembros que necesitamos para nuestro desarrollo normal. Entonces vemos que este hombre era un gran problema que enfrentaba y, por lo tanto, como no podía ver la luz, él tropezaba constantemente en su camino. Nosotros vemos que también tienen que desarrollar ciertas habilidades y ayudarse, ya sea con algún perrillo o ya sea con algún bastón, para poder detectar dónde se encuentran los obstáculos en el camino. A este hombre lo tenían que llevar de la mano y desgraciadamente por su problema de la vista, normalmente en aquella época los ciegos únicamente podían dedicarse a la mendicidad. Únicamente podían dedicarse a pedir limosna y vivir de lo que las demás personas pudieran darles. Pero muchas veces nosotros nos creemos que tenemos la vista y que tenemos ya todo por delante en la vida. Sin embargo, hay algo más importante que la vista física que nosotros tenemos. Yo uso lentes para leer, mi vista se está deteriorando. Tuve un problema de miopía que finalmente se arregló con una operación, pero para leer es vista cansada y necesito los lentes. Y cada uno de nosotros puede tener con el paso del tiempo la necesidad de hacer uso de estos recursos. Pero en el sentido espiritual también existe esa ceguera. Jesús llamó ciegos a los fariseos. Y los llamó ciegos porque ellos creían que realmente tenían agudeza de visión espiritual. Sin embargo, carecían de ella en realidad. Y les llamó ciegos no solo a ellos, sino también a los que los seguían a ellos. Nosotros leemos en la Biblia, vamos a leer en Mateo capítulo 15, versículo 14, cómo hace referencia a este punto. Dice lo siguiente: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces vemos que ahí les está llamando a los fariseos ciegos y guías de ciegos. Este es un problema muy serio porque ellos creían que tenían el camino a la salvación, siendo que en realidad Jesucristo les estaba mostrando el verdadero camino a la salvación. Y el verdadero camino, muchos de ellos pensaban que era porque simplemente eran descendencia de Abraham. Y Jesucristo les dijo que Dios podía levantar a descendientes de Abraham aún de esas piedras. En realidad, lo que ellos tenían que ver era que ellos habían abandonado la palabra de Dios por sus costumbres. Y en muchos de los casos tenían una importancia similar o a veces hasta mayor que la misma Escritura, y Jesús precisamente los censuraba de esto. Les decía que ellos habían invalidado la palabra de Dios con la tradición que ellos habían transmitido y muchas cosas hacían semejantes a esas. Esto fue lo que Jesús les censuró. No les censuró la palabra de Dios, no les censuró lo que estaba escrito en la Biblia, porque toda tiene cumplimiento. Es muy importante entender esto porque hay personas que creen que solamente en la vida cristiana tiene valor para nosotros lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Y eso es completamente falso. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan del mismo Dios y nos hablan del mismo proyecto de Dios para salvar al hombre y finalmente establecer su reino milenial en esta tierra y por toda la eternidad nosotros los creyentes en compañía con Él. Todo esto está escrito en la Biblia y lo encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso es importante leerla toda. Hay personas que creen que ya no tiene nada de importancia el pueblo de Israel. Completamente falso. Y creen que nosotros ahora los creyentes somos ese Israel.
En un sentido espiritual, Dios hace estas referencias, pero no hace a un lado al pueblo de Israel. Y todas las promesas que en el Antiguo Testamento encontramos respecto de ellos, todas se van a cumplir y encontrarán su pleno cumplimiento cuando Jesucristo venga a reinar durante esos 1000 años, dando cumplimiento a todas esas profecías del Antiguo Testamento, donde Dios les había prometido que iba a venir el descendiente de David, y ahorita vamos a ver la importancia de esto. El descendiente de David iba a venir a reinar en Jerusalén a todas las naciones, con justicia, con perfecta justicia y equidad. Y esto se verá cuando Él venga, y estamos esperando ya su pronto regreso, y estará reinando durante 1000 años en Jerusalén a todas las naciones. Pero vemos también que estos hombres que eran ciegos, guías de ciegos, no podían ver, creían que tenían la vista, pero espiritualmente eran ciegos porque no podían ver acerca del camino de salvación. Una de las cosas más importantes que Dios nos pide en la palabra es que arreglemos el aspecto de esta ceguera espiritual. Solo hasta que nosotros entendamos en qué consiste la verdadera salvación que está descrita en la Biblia, entonces podremos ver claramente con los ojos espirituales. Nosotros leemos en 1 de Corintios, capítulo 2, en el versículo 14, que dice lo siguiente. Entonces, les comentaba que en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, nosotros vemos que aquí se describe al hombre natural. Otras versiones dicen el hombre animal, y lo que se nos da a entender aquí es que el hombre que no tiene todavía esta experiencia con Dios, que vive bajo los impulsos de su carne y los caprichos de su propio egoísmo y orgullo. Este hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede ver, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y nosotros empezamos a tener ese discernimiento espiritual en el momento en que tomamos la decisión de rendir nuestra voluntad a Dios. Claro, tú tienes un libre albedrío y Dios no lo puede violar. Si Él violara ese libre albedrío, nosotros no podríamos tener una relación de amor con Dios. Seríamos como una especie de autómatas o de robots. Y por mucho que tú programes a un robot para que te diga: te amo, sí, mi rey, lo que tú digas, es un gusto para mí siempre estar contigo, te amo con todo mi corazón, etcétera, etcétera, yo nunca pensaría que ese robot me ama porque así lo programé. Pero el hecho de que Dios nos haya dado un libre albedrío es lo que hace que exista el amor. Yo amo a mi esposa me ama, tenemos una relación de esposos porque ella en su libre albedrío decidió vivir conmigo hasta que la muerte nos separe, y yo en mi libre albedrío la elegí a ella para que fuera la mujer con que compartiría mi vida hasta que la muerte nos separe. Esto es lo que da lugar al amor, el libre albedrío, la libre voluntad. Y Dios nos la dio. Y Él nos dio esa libre voluntad para poder tener una relación de amor con nosotros. Y esa relación la tenemos cuando yo en mi libre voluntad decido levantarme del trono de mi vida y dejarla de gobernar yo, porque he comprobado con mi vida mi capacidad para destruirla dentro de mi egoísmo y mi naturaleza caída. Y entonces le pido que Él llegue a sentarse en el trono de mi corazón, a gobernar mi vida y en su poder transformarla y hacerla cada vez más semejante a Él, porque esa es la forma como yo voy a ver los mejores resultados que puedo yo experimentar en este mundo, en esta vida, siendo cada vez más semejante a Él. Y Él tiene poder para irnos transformando de día en día hasta que lleguemos a su presencia, donde tendremos la culminación de tener ya el resultado final, un cuerpo que ya no tendrá ninguna relación con el pecado, un cuerpo semejante al suyo, en completa armonía y eternidad con Dios. Dios nos dio ese libre albedrío y cada uno decide si sigue manejando su vida a su antojo, en cuyo caso vive como un ciego espiritual,
o si le rinde su voluntad a Dios y comienza a tener percepción espiritual, empieza a ver. Claro que nos encontramos con enemigos en esta vida. Satanás es un enemigo que trata constantemente de cegarnos y quiere cegarnos a través del pecado. Veamos esto en 2 de Corintios, vamos a leerlo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, Satanás es un enemigo que quiere cegar a las personas. ¿Y cómo ciega a las personas? Aquí dice, el Dios de este siglo quiere cegar a las personas. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Y cuál el entendimiento de quién? Dice, de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, ya una vez que uno aceptó la salvación, deja de ser un incrédulo y empieza a caminar con Dios. Pero el diablo sigue tratando de cegar a las personas para que caigan en pecado. Y el pecado ciega. Vemos cómo el rey David, tenemos un ejemplo muy importante acerca de su vida. Él tuvo muchas cosas ejemplares, pero aún en esto también Dios nos dejó enseñanzas muy importantes que tenemos que considerar nosotros como hijos suyos. David tenía que haber ido a la guerra y tomó la decisión de quedarse a descansar en casa. Saliendo él por su palacio, Satanás logró que fijara su vista en una mujer que se estaba bañando y la codició. Cuando aceptó esa codicia, se cegó. Preguntó por ella y le dijeron, es la mujer de Urías, de uno de tus más fieles soldados. No le importó y la tomó. Y en esa ceguera cometió más pecado y más pecado y más pecado. Pero todo esto trae consecuencias. Y Satanás quiere cegarte para que no veas las consecuencias de tu pecado. Esa es su habilidad. Trae siempre problemas tanto al incrédulo como al creyente. Pero el creyente que tiene mayor percepción, que debería estar más aguzada su visión, también se esmera por tratarlo de destruir a través del pecado. Y entonces este hombre, cuando la mujer le dice que estaba embarazada, él entonces, cegado en su pecado, en lugar de enfrentarlo y confesarlo, tomó la decisión de aparentar que ese hijo era de su esposo. Entonces lo manda a llamar y le dice que cómo están los resultados de la guerra. Él le da los resultados y finalmente le dice, ok, bueno, pues ahora vete a tu casa, descansa y mañana te regreso a la batalla. El hombre que había venido de la guerra y sabía que el pueblo estaba luchando las batallas de Israel, no se sintió digno de bajar a su casa y tener deleites con su esposa y luego ir a la guerra mientras sus compatriotas estaban luchando. Entonces se quedó a dormir entre los siervos del rey. Cuando le dieron aviso de esto, entonces dentro de esa misma ceguera, obró con mayor sagacidad para mal. Y entonces trató de emborracharlo para que ya borracho bajara con su mujer y entonces tuviera relaciones con su mujer y pudieran haberle acreditado ese hijo a él. Tampoco mordió el anzuelo. Y finalmente tomó entonces la decisión más peor todavía, porque estaba cegado por su pecado, tomó la decisión de mandarle una carta para pedirle a Joab, el general del ejército de Israel, que lo pusiera en lo más duro de la batalla para que lo mataran. Y lo mató. Pero trajo consecuencias. Porque por mucho que obrara él en su ceguera, esa misma ceguera lo llevó a ignorar, a no ver que Dios sí ve y que Dios ve todas las cosas. Y dentro de los pecados más devastadores
está la inmoralidad sexual. Y entonces él, que había levantado a un pueblo, a una nación, en el temor de Dios, porque veían que él tenía temor de Dios y veían su actitud de fe y confianza en Dios, y esto levantaba el espíritu de su ejército para enfrentar las diferentes batallas. Después que cometió este pecado, Dios lo enfrentó. Y a través del profeta Natán le dijo que él había cometido un gran pecado. Le hizo la referencia acerca de un hombre que llegó una visita a él y en lugar de ponerle de los animales que él tenía, mandó quitarle a un hombre pobre que tenía solamente un corderito y lo dio para que su visitante fuera satisfecho y pudiera darle de comer. Se enojó tanto David que dijo: este hombre merece la muerte. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre. Con esto lo enfrentó y él se arrepintió entonces. ¿Sí? Se arrepintió, pero también había consecuencias que había que pagar. Y eso no se pudo librar. ¿Lo perdonó Dios? Sí, lo perdonó Dios. Pero no pudo zafarse de esas consecuencias. ¿Qué es lo que perdió ahí? Una de las cosas más valiosas que él perdió fue su solvencia moral. Y dado que perdió esa solvencia moral, se generaron una serie de problemas en su familia que si él los hubiera visto antes, pero no los vio porque estaba ciego, se había cegado por el pecado, si los hubiera visto antes, jamás hubiera cometido ese pecado. Hermano en Cristo que me escuchas, no te ciegues con el pecado. El placer es momentáneo, las consecuencias son devastadoras y pueden destruir tu vida. Lo más precioso que tenemos es un testimonio en Cristo. Manténlo limpio para la gloria de Dios. En este sentido verás bendiciones en tu vida. De lo contrario, la desgracia te vendrá también a tu vida como le vino al rey David. Como no tenía ya solvencia moral, entonces su hijo, Amnón, codició a su media hermana Tamar y la violó. Y el rey no le dijo nada. ¿Por qué no le dijo nada? ¿Acaso el rey era un insensible a ese pecado? No, porque ya no tenía solvencia moral. Entonces, ¿cómo le iba a decir: hijo mío, ¿qué has hecho? Violaste a tu propia hermana. Él le podía haber respondido: ¿y qué hiciste tú con la mujer de Urías, papá? Ya no tenía solvencia moral. Esto generó entonces que su hijo Absalón empezara a tramar la manera de matar a su hermano, por lo que le había hecho a su hermana de sangre, Tamar. Lo cual hizo con el paso del tiempo y mató a su hermano. Y luego en ese mismo enojo empieza a sublevarse contra su padre y uno de sus más fieles consejeros se une a esta sublevación. Aitofel, uno de los consejeros del rey, se unió porque era el abuelo de Betsabé y tampoco había aceptado la acción del rey con ella y haber destruido el hogar de ella y de sus nietos y de su familia. Y entonces se subleva, el rey pide que tengan misericordia de su hijo, finalmente Joab lo mata y otra pérdida, sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. El pecado te ciega. Por eso debemos temer a pecar. Como creyentes podemos mantenernos alejados del pecado en la medida que yo día con día voy a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque es la palabra de Dios la que agudiza mi sentido de visión espiritual. Es la palabra de Dios la que aviva mi conciencia para rechazar el pecado.
Y al yo leer día con día y orar, me fortalezco espiritualmente y mi visión es clara. Entonces puedo ver con claridad cuando el diablo me presenta el pecado y saber las consecuencias que esto podría generar. ¿Qué pasaría si yo pecara y tuviera una relación inmoral con alguna mujer? Cosa que a mí me aterraría. Una de las cosas que podrían pasar sería que mi esposa me pediría el divorcio, pudiera ser, y está en todo su derecho. Quizá mis hijos me podrían juzgar como hipócrita, quizá ya nunca más me quisieran volver a ver y estarían en todo su derecho. Yo pediría perdón a Dios en arrepentimiento y Dios me podría perdonar, pero esas consecuencias yo las tendría que pagar. Otra de las cosas es que yo ya no podría ser pastor, porque cuando leemos en Tito 1, del 5 en adelante, las características de un pastor, una de ellas es que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Y yo ya soy irreprensible, ya no puedo seguir siendo pastor. Yo he oído a muchas personas que han incurrido en este tipo de pecados que dicen tienen todo el derecho de volver a rehacer su vida y pedir perdón y arreglar las cosas, sí, pero estas cosas son consecuencias del pecado, ya no puede seguir siendo pastor. Y yo le he pedido a Dios que si voy a cometer algún pecado de estos, prefiero mejor que me lleve a su presencia antes de yo cometer un pecado así. Son de los pecados más devastadores. No podemos relajarnos en nuestra comunión con Dios. Satanás está al acecho y va a lanzar el pecado, va a tratar de cegarnos para no ver todas las consecuencias que el pecado, todas las consecuencias destructivas que el pecado puede traer para tu propia vida, pero más importante aún, para tu ministerio, para lo que Dios quiere usarte en su iglesia, en su obra, la razón por la cual estamos aquí. Cuidado porque Satanás ciega. Y este hombre estaba cegado físicamente, pero vemos que estas eran las condiciones en las que estaba y él quería la vista. Y Dios le iba a dar la verdadera vista. Otro punto que necesitamos resaltar aquí, no solo era la condición del ciego, sino también la curiosidad del ciego. Veamos en los versículos 36 y 37 esta curiosidad. Dice lo siguiente. En Lucas 18, que estamos viendo el capítulo 18, veamos los versículos 36 y 37. Dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Bien, en este punto vemos al mendigo, al ciego, que había algo que escuchaba diferente. Él preguntó, ¿qué es aquello? El murmullo era diferente. Percibió que estaba ocurriendo algo muy especial. Como les decía, muchas veces cuando una persona pierde la visión, desarrolla otros sentidos. Es impresionante. Y es impresionante hasta qué grado se pueden desarrollar otros sentidos. En una ocasión yo vi a una persona ciega que podía jugar básquetbol, él solo, por supuesto, con la canasta enfrente de él, y encestaba el balón en el aro. A mí me causó muchísima curiosidad ver ese reportaje. En el momento en que veo que esta persona empieza a agarrar la pelota, él había desarrollado una especie de sistema radar. Hacía un pequeño ruido y así agudizaba su oído para poder detectar la distancia de la tabla y el aro y entonces
encestaba el balón. Es impresionante toda la habilidad. Este hombre había oído en varias ocasiones murmullos, pero este murmullo era algo especial. No eran como los murmullos en donde se levantaba algún pleito, no eran murmullos como los que se levantaban cuando había alguna protesta de parte de su nación o del murmullo que venía el ejército, etcétera, etcétera. Este murmullo era algo especial. Y entonces le dijeron que lo que pasaba era que Jesús estaba pasando por el camino. Quizá tú estás escuchando este mensaje por pura curiosidad. A lo mejor alguien te lo recomendó o alguien te pidió que lo vieras y tú tienes simplemente curiosidad para ver qué es esto. Tal vez también tienes curiosidad por qué es lo que hace Dios acerca de una iglesia o qué es una verdadera iglesia. Quizá alguien te ha compartido que la iglesia es la reunión de creyentes que estudian la palabra de Dios y que mutuamente se exhortan y se alientan al amor y a las buenas obras. Pues sí, parte de esto es el propósito de estos mensajes. Pero él pensaba que esto era algo especial. Y él había escuchado ya acerca de Jesús, seguramente porque él lo menciona. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo cual vamos a ver en el siguiente punto. Pero él lo había escuchado y sabía que solo Jesús podía dar significado a su vida. Así es. Si tú eres creyente y has tenido problemas con el pecado y el diablo te ha cegado, el único camino correcto es el arrepentimiento. Es el cambio de dirección para abandonar la vida de pecado, para pedir perdón y arreglar con aquellos que ofendiste. Este es el camino correcto. No es simplemente decirle, Dios, perdóname, ya quedó todo y sigo mi vida como si nada. No. En la vida cristiana no funciona así. Si pequé contra mi prójimo, tengo que pedir primero perdón a Dios porque en primera instancia pecamos contra Dios. Pero si ofendí a mi prójimo, tengo que pedirle perdón también a mi prójimo y enfrentar las consecuencias. Pero eso es mejor que continuar con la vida de pecado y alejado de Dios. El rey David le dijo en el capítulo 51, en el Salmo 51, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él había visto lo que había pasado con el rey Saúl. Cuando el Espíritu estaba guiando al rey Saúl, porque era uno de los ministerios del Espíritu Santo en aquella época en el Antiguo Testamento, él pudo tener grandes victorias, enfrentaba con valor las batallas, pero cuando él decidió no obedecer a Dios, entonces Dios quitó su espíritu y vio cómo el espíritu del demonio lo atormentaba. Él no quería eso en su vida y él sabía que esta podría ser una condición en él si él no clamaba a Dios que no quitara de él su espíritu. Y Dios en su misericordia no lo quitó. No aplica esto en la vida de un creyente. Si eres realmente un hijo de Dios, el Espíritu ha entrado para morar permanentemente en ti, pero el pecado lo apaga, el pecado lo contrista. Y cuando no arreglamos este problema del pecado, entramos en un terreno de disciplina de parte de Dios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, dice el Señor en 1 Corintios 11, del 30 al 33. Esto es una condición que debemos vigilar. Hay pecado, enfréntalo y confiésalo y apártate de él. Esta es la condición más apropiada que debemos considerar, porque lo más importante que tenemos es la comunión con Dios. Solo Él puede traer significado a tu vida. Y si tú te apartas de Él y te enfrías, entonces estás perdiendo lo que realmente trae sentido a tu vida. Conozco personas que justifican su pecado. A mí me hacen dudar de su propia salvación. Pero solamente Dios y ellos saben si realmente esa salvación
es real. Dios nos exhorta a examinarnos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, en 2 Corintios 13:5. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Muchos dicen, es que yo no quiero creer en esa salvación, es muy simple, simplemente hacer una oración y ya eres salvo. No, no es muy simple. En la Biblia dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No es que hagas una oración y ya, es arrepentíos y convertíos. No hay arrepentimiento, no hay nada. Cuando yo he guiado a alguna persona a hacer una oración para aceptar su salvación en Cristo, le digo, si tu vida sigue siendo la misma que antes, no has entendido el mensaje. Y ora a Dios para que te permite comprenderlo. Si tú eras un adúltero y sigues siendo un adúltero después de haber hecho esta oración, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿No existió? Sigues estando en el trono de tu vida. No has dejado sentar ahí a Cristo. No te engañes, no hay tal salvación. ¿Entendemos por qué esforzaos a entrar por la puerta angosta? Porque requiere este acto de voluntad. Me levanto del trono de mi vida. Ahora siéntate a gobernar mi vida, Señor, y a través de los actos de mi vida lo manifiesto. Entonces, cuando Él entra en la persona de su espíritu y empieza a obrar los cambios, pero nunca pasando por encima de tu libre albedrío. Es en tu libre albedrío donde día con día le manifiestas ese arrepentimiento, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y entonces podemos vivir en esa vida en donde realmente tiene significado, tiene valor. Como ejemplo, dos vidas egoístas, un hombre y una mujer que se casan, es un cortocircuito. No hay armonía, no hay paz en el hogar. Constantemente conflictos que van deteriorando la relación de amor que los llevó al matrimonio hasta que finalmente se separan. En Cristo Jesús dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que nos pide a los esposos que hagamos con la esposa. En la medida que nosotros obedecemos a Dios, vemos ese resultado de una actitud de nuestra esposa que empieza a responder a esa acción. A la mujer le dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en la medida que la mujer se ha sujetado a Dios, entiende lo que le pide que haga con su marido, y esta es una relación deleitosa, que va en constante crecimiento y que es de gran bendición. ¿Por qué? Porque Cristo trajo sentido, significado a tu matrimonio. Cristo trae significado a tu familia. Él te enseña cómo educar a tus hijos en amor y en disciplina. Él trae significado a tus trabajos, a tu labor, haciéndolo dignamente, correctamente, honestamente y trayendo el pan, Dios, a tu hogar, de manera que esa bendición no trae tristeza con ella. Trae significado a tu vida. Solo Cristo puede hacerlo. Por eso Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice un versículo anterior. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Él da significado verdadero a tu vida. Y entonces vemos como tercer punto este clamor de este ciego. No solo vimos su condición de ciego, no solo vemos también su curiosidad al escuchar el murmullo, sino también cuando él supo que era Jesús, clamó. Vemos los versículos 38 y 39 de este pasaje de Lucas capítulo 18. Dice el 38 y 39. Entonces Dios dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí.
impresionante la actitud de este ciego, que debería ser también la de muchas personas cuando escuchan el mensaje de Dios. Él quiere que nosotros actuemos en consecuencia al mensaje que escuchamos de salvación. Cada vez que te hablan de la palabra, está Jesús pasando por ahí. ¿Cómo has respondido? Él clamó y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoció a Jesús como el prometido hijo de David. Los judíos sabían que iba a venir algún día en donde verían al hijo de David, a un descendiente del rey David, a reinar en Israel y a gobernar a todas las naciones. Solo que ellos lo esperaban así y no entendían las otras profecías que hablaban acerca de que primero tendría que venir a sufrir, a padecer, a pagar por los pecados del hombre. Porque lo primero que él necesita hacer para tener un reino material era lograr conquistar un reino espiritual en el corazón de cada persona. Y nunca nadie se imaginó la forma como lo haría. Él mismo se haría hombre, Dios mismo se haría hombre y pagaría por el pecado de sus enemigos. ¡Qué acto tan grandioso de amor! Yo tengo 3 hijos y yo no los daría por nadie en el mundo. En ocasiones he comentado que si a mí me dijeran: Guillermo, tienes 3 hijos, tienes que entregar uno de ellos para poder salvar a todos los que te van a escuchar este domingo, que todos se van a salvar porque tú vas a dar uno de tus hijos, yo ahorita les estaría diciendo: señores, se van a ir al infierno, porque yo no voy a dar a ninguno de mis hijos. Pero Dios te amó tanto. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Imagínate ese de tal manera, qué tan grande es la forma como Él te amó, que dio a su Hijo único, a Jesucristo, para poderte reconciliar con Dios a través de su muerte. Porque con su muerte estaba consumando la justicia divina que nos tenía separados de Dios, que era el pecado, cumpliendo la paga del pecado, que era la muerte, muriendo en tu lugar. Y con esto, reconciliarnos con Dios. Esto no lo sabía mucha de la gente que estuvo cuando Cristo vino a la tierra. Y como no lo esperaban así, sino que lo esperaban a venir a reinar y que gobernaría sobre todas las naciones, y ven a Jesús tan frágil como un humano, entonces le dice el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y él dice: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí se rasga las vestiduras y dicen: este ha blasfemado, tiene que morir. Pero no sabían que tendría que morir, pero precisamente por nuestros pecados, dando cumplimiento plenamente a la palabra de Dios. Él reconoció a Jesús como el Hijo de David. Si hay alguien que pueda ayudarme, si hay alguien que pueda arreglar mi ceguera y darme sentido a la vida, es Jesús, el Hijo de David. Y no le importó dejar atrás todas sus posesiones. En un pasaje de otro de los evangelios lo menciona. Todas sus posesiones. La capa. Dejó la capa y fue tras de Jesús. Reconoció a Jesús que Él era el prometido Hijo de David. Reconoció a Jesús como la fuente de misericordia. Yo no puedo llegar a Él diciéndole: Jesús, Hijo de David, yo he sufrido mucho y con todo el sufrimiento que he tenido durante toda mi vida, merezco que me des la vista. Jamás podría llegar así. Hay personas que creen que han sufrido mucho en la vida y por todo su sufrimiento que han tenido ya tienen ganada la salvación.
no se obtiene así. Es venir en bancarrota espiritual y decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eres la fuente de misericordia. Y la gente lo apartaba para que no molestara al Señor. Y él no se intimidó. ¡Qué tremendo! Los que iban con Jesús estaban siendo el tropiezo para que una persona viniera a la salvación por la cual Jesucristo estaba aquí. A mí me aterra esto. Muchas veces como creyentes, como hijos de Dios, podemos estar estorbando a otras personas de diferentes maneras para que no vengan a Cristo. Y estamos cegados y nos ciega la justicia o los derechos o cualquier otra cosa y estorbamos a las personas para que no vengan a los pies de Cristo. Qué terrible estar haciendo la función del diablo. Pero como creyentes podemos llegar a hacerlo. ¿No fue esto lo que hizo Pedro cuando el Señor Jesús les dijo que Él iba a ir a la cruz? Señor, nada de esto te acontezca. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira, ¿sí? La mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dejemos la ceguera, pongamos la mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Son almas eternas las que están en juego. Y a él no le importó. Y él siguió clamando. Insistió en clamar hasta que finalmente obtuvo la respuesta. Estaba determinado en arreglar su condición. ¿Estás determinado a arreglar esa condición de ceguera espiritual? Dios quiere darte la vista y la sensibilidad para que puedas ver con sus ojos todas las cosas, tus relaciones, tus negocios, todo con los ojos de Dios. Él quiere darte vista, devolverte la visión. Este hombre clamó y sabía que si había alguien que lo podía sanar, era Jesús, el Hijo de David, que obrando en misericordia le devolviera la vista. Y entonces vemos la parte final. En los versículos 40 al 43 nos describe la conversión de este ciego. Dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Tremenda la condición de este hombre ya en esta última parte, porque Jesús lo invitó a que se acercara. Se detuvo y lo invitó a venir a él. El Dios creador de cielos y tierra se interesó por una persona que quería recibir la vista. Él se interesa por ti y quizás estás escuchando este mensaje porque quiere que recibas esa vista espiritual, que recibas la salvación que traerá significado verdadero a tu vida. El Dios creador se detuvo por un mendigo, por un ciego. Le importa a cada persona, entiéndelo, le importas tú. Y lo único que puede traer sentido a tu vida es Él. Por eso le importas. Y Él se detiene en este momento. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dice en 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido. Y llegó ese momento para este ciego. Y lo llamó, lo invitó a que viniera. Porque Jesús está invitando a todos a venir a Él. Solamente hay solución en Él. ¿Tú estás buscando solución en otras cosas? ¿Te sientes perdido y no sabes cómo resolver los problemas y conflictos del corazón en tu matrimonio?
¿Crees que necesitas alguna ayuda de algún psicólogo? ¿Crees que tus hijos necesitan ese psicólogo porque están pasando por la etapa de la adolescencia y tú, tu mujer por la etapa de la menopausia y tú por la andropausia? ¿La combinación exacta para hacer una verdadera explosión en una familia? A quien necesitas es a Jesús. Por eso Él te está invitando hoy. Él invita a todos e instruye a otros para que hagan su servicio. Debemos ayudar a otras personas trayéndolos a Jesús, no estorbándolos para que no vengan a Jesús. Y entonces le dice el Señor, ¿qué quieres que te haga? Cualquiera podría decir, Jesús, es obvio. ¿No ves que estoy ciego? ¿Todavía me lo preguntas? Es que tenía que darse cuenta que Jesús no era simplemente un curandero. Y él se detuvo y lo llamó porque él sabía lo que este hombre pensaba, que él era el hijo de David, que iba a venir a este mundo. Y él con esto se lo mostró. ¿Por qué? Vemos que estaba profetizado que Jesús iba a hacer eso. Dice en la Escritura, el Señor me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a dar vista a los ciegos. Estaba profetizado en Isaías. Y esta era una profecía que él estaba cumpliendo en ese momento para que entendieran que él era su Mesías, su Salvador. Y aquel hombre, al mencionarlo, al reconocer que era el prometido hijo de David, estaba reconociendo que él era Dios, su Salvador. Entonces le dijo, ¿qué quieres que te haga? En respuesta, el ciego lo llamó Señor. Reconoció que era Dios. Señor, le dijo. Señor, creyó que Cristo podía devolverle la vista. Y no solo la vista, su salvación. ¿Has reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, que significa ser Dios mismo? Porque eso es lo que Él es. Te han engañado con creer que tienes que hacer una oración y con esto ya tienes la salvación. Y después, con el paso del tiempo, hacerlo tu Señor. Aunque ya tienes la salvación, pero simplemente es otro paso para hacerlo tu Señor. Te han engañado. Él es lo que es. Y Él quiere entrar a tu vida como lo que Él es, el Señor, a gobernar tu vida, a guiarla a su servicio. ¿Y cómo lo hace? Conquistando tu corazón con su acto de amor que nos mostró en la cruz. Nunca, jamás veremos un acto de amor más importante que este. Dio su vida por ti en la cruz. Debemos dar también nuestra vida para Él. Es la mejor decisión que podemos tomar en este mundo. ¿Y qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿La fe de Él? ¿La fe en Él? No. Jesús vio su fe del ciego en Él como el Mesías. Esa fe te ha salvado. Mas el justo vivirá por fe. Así fue salvado Abraham, así se han salvado hasta la fecha las personas, creyendo en Dios. Tu fe te ha salvado. Y la fe le dio la vista al ciego. Pero no solamente le permitió ver, porque cuando empezó a ver, también él ya había sido aclarada su visión al reconocer en Cristo el Salvador y le dio la visión, su fe le dio la salvación y su fe le dio la vida eterna, que jamás pensaba que todo iba a venir junto en ese glorioso momento. Y por eso, él valorando lo que Cristo había hecho por él,
lo que Cristo podría hacer por él. No le importó dejar atrás nada, porque Él lo es todo. Tienes a Cristo, lo tienes todo. Y tienes salvación y vida eterna. No solo la vista. Y Dios le dio todo en ese momento. Entonces todos los que estaban ahí alabaron a Dios. Se maravillaron al verles la vista a estos dos ciegos abierta y se maravillaron por lo que Dios había hecho por un mendigo parándose, esperándolo, invitándolo y salvándolo. Misericordia infinita, gracia infinita, amor infinito, lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Ese es Jesús. Jesús está pasando por ahí. Jesús de Nazaret. Jesús, el Hijo de David. Jesús, el Hijo de Dios. Está pasando y te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Tu fe te traerá su misericordia y salvación si tú se lo pides en este momento. Yo quisiera invitarte a que arregles tus cuentas con Dios. Si ya lo hiciste antes, pues agradecerle esta visión que Él te da. Si tú has caído en pecado y quieres restaurar tu comunión con Él, estás dispuesto a, en arrepentimiento, pedirle perdón y pedir perdón a los que has ofendido, no dejes pasar el tiempo. Esto únicamente complicaría más las cosas en tu vida. Arregla tus cuentas con Él hoy. Y si hoy han sido abiertos tus ojos y quieres abandonar esa ceguera espiritual, aceptando su preciosa salvación, puedes repetirle a Él, ahí dentro de tu corazón, estas palabras a Dios. Oremos. Señor, muchas gracias te doy por haberme permitido escuchar este mensaje. Y yo me reconozco como este hombre ciego, completamente ciego en mi vida espiritual. Tan cegado que he vivido separado de ti, creyendo que vivía en comunión contigo. He vivido realmente en mi orgullo y en mi egoísmo, teniéndote únicamente como una referencia de religión y no como una verdadera relación de Señor y yo de amo, tú de amo y yo de siervo. Pero no quiero seguir en esa ceguera, Señor. He entendido que cuando tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a la cruz del Calvario, fue para poder solucionar este conflicto que yo tengo contigo, que se llama pecado, que se llama orgullo, que se llama egoísmo. Dios, en este momento decido cambiar de dirección. Quiero levantarme de mi corazón, del trono de mi corazón, para ahora someterme a tu voluntad. Quiero rogarte, Señor, que en la persona de tu Espíritu entres a gobernar mi vida, que tú te sientes en el trono de mi corazón, que tú gobiernes mis acciones. Yo estoy dispuesto a obedecerte, Señor, y confío en el poder de tu Espíritu para transformarme cada día. Gracias, Dios, por la hermosa salvación que tú me has dado en Cristo Jesús. Yo acepto su sacrificio por fe y acepto tu preciosa salvación por fe. Gracias, Dios, porque diste a tu propio Hijo por mí. En su nombre te lo agradezco. Amén. Si tú hiciste esta oración, si tú lo invitaste a tu corazón, te repito lo mismo que dije hace unos momentos.
Si eras un adúltero y sigues siendo un adúltero, no te engañes. No ha habido un arrepentimiento y sigues sentado en el trono de tu corazón. Se lo dijiste de labios, pero no de hecho. Él quiere reinar en tu corazón. Y solamente eso lo podemos ver a través de cada una de nuestras acciones, muriendo a nosotros mismos para hacer su voluntad. Entonces, si realmente este es un hecho, tú mismo verás los cambios, su amor y su poder para hacerte cada día más semejante a Él. No seamos como lo que pasó en una ocasión con una ancianita. Una ancianita estaba en la calle, en una esquina, y no se atrevía a cruzar la calle porque era una calle muy transitada y ella era ciega. Así es que estuvo esperando un rato hasta que finalmente llegó un hombre y le dice, señora, ¿me podría dar el privilegio de cruzar la calle con usted? Ella, al escuchar al caballero tan gentil, le dice, por supuesto. Él la toma del brazo y empiezan a caminar cruzando la calle juntos. De repente el hombre da un traspiés y la señora ancianita le dice, ¿qué le pasa, señor? Parece como si usted estuviera ciego. Y le dice, sí, efectivamente soy ciego. Por eso le pedí que si podía pasar la calle con usted. Un ciego guiando a otro ciego. Que no pase esto en nosotros, sino que más bien dejemos que Cristo nos abra los ojos y nos guíe al camino de salvación. Espero que nos veamos el próximo domingo, que tengan un excelente domingo y que Dios los bendiga. Hasta luego.